Nosotros habíamos visto entonces toda la porción respiratoria, es decir, la porción conductora, la porción respiratoria, ¿no es cierto? Todo lo que estaba relacionado, gracias Jerry, todo lo que estaba relacionado con la conducción, ¿no es cierto?, del aire. Y la llegada hasta el espacio donde se producía la hematosis. ¿Dónde se produce la hematosis? ¿Quién recuerda? En los alvéolos pulmonares. Muy bien, Fátima, gracias. Así es, en los alvéolos pulmonares. Ahí es donde se produce el intercambio gaseoso, aire, sangre, entre ellos dos. Recuerden que los alvéolos son espacios muy pequeños, estamos hablando de casi una décima parte de milímetro, décima parte de milímetro. Entonces, hasta estos pequeños espacios llega el aire y a través de ellos, ¿no?, a través de sus paredes, difunden estos dos gases, O2 y CO2. ¿Cuál era el recorrido entonces de la porción conductora? ¿Quién recuerda toda la porción conductora que habíamos mencionado? A ver, yo empiezo, fosas nasales, luego ¿qué sigue? Faringe. Las tres porciones de faringe, ¿cierto, Fátima? ¿Cuáles eran las tres porciones? Bien, Rocío, las tres porciones, ¿cuáles son? De la faringe, nasofaringe, orofaringe, hipofaringe. Así es, hipofaringe. Perfecto, Rocío, ahí están los tres prefijos. Ahora, luego venía laringe. A continuación, tráquea. Recuerden que la tráquea estaba formada por anillos cartilaginosos que luego se ramificaban en bronquios primarios, secundarios, terciarios. Estos bronquios terciarios se ramifican en bronquiolos terminales. Y estos bronquiolos terminales se ramificaban en bronquiolos respiratorios. Estos bronquiolos respiratorios ya eran conductos formados simplemente por músculo liso. Ya no presentan porciones de cartílago. Hasta los bronquiolos terminales teníamos conductos formados por cartílagos, ¿no?, combinados con músculo liso. Pero el bronquiolo respiratorio ya está formado solamente por músculo liso. Estos bronquiolos respiratorios se ramifican a su vez en conductos alveolares. Bien, Ariana. Y llegábamos hasta el alvéolo pulmonar. Todo ese era el recorrido del aire. Me parece perfecto. Muy bien. Sigamos entonces. A ver. Fosas nasales, nasofaringe, orofaringe, hipofaringe, laringe, donde están las cuerdas vocales, tráquea, ahí va la tráquea, ¿no es cierto? Bronquios primarios, secundarios, terciarios, y luego estos bronquiolos, finalmente los bronquiolos terminales se ramifican en estos bronquiolos respiratorios. Bronquiolos respiratorios. Estos bronquiolos respiratorios, hechos ya de músculo liso, como les había comentado, estos bronquiolos respiratorios
son los que se terminan conectando con los conductos alveolares y miren toda la ramificación de alveolos que estaban alrededor de un conducto alveolar. Conducto alveolar y alrededor de él, ¿no es cierto? Todos estos alvéolos pulmonares. Dijimos que tenían un nombre, todo este paquetito de alvéolos pulmonares. Lobulillo pulmonar. Lobulillo pulmonar, excelente, que es la unidad anatómica, ¿no es cierto? La unidad anatómica y funcional del pulmón. ¿De acuerdo? Lobulillo pulmonar. Ahora, miren cómo están, ¿no es cierto? Todos los vasos sanguíneos, esos capilares sanguíneos, cómo están alrededor, ¿no es cierto? Todo este lobulillo pulmonar, ¿no? Todo este paquetito que se forma, más o menos estamos hablando de 1 centímetro cúbico, imagínense, 1 centímetro cúbico, ¿no es cierto? Claro, ese es más o menos el volumen que debe tener un lobulillo. Y miren toda la ramificación de capilares que hay alrededor de este lobulillo pulmonar. Por eso es que se convierte en la unidad, ¿no es cierto?, funcional o anatómica, ¿no? Claro, van en torno a un conducto alveolar, ¿ya? ¿Qué más? ¿Qué más podríamos mencionar aquí? Que bueno, lo habíamos dicho nosotros y algo que tenemos que tener presente es que lo que vamos a desplazar es un fluido. El aire es un fluido. Y como tal, todo desplazamiento de fluidos se hace a través de gradientes de presión. ¿Recuerdan eso, no? Gradientes de presión. Es decir, si nosotros vamos a conseguir que el aire se desplace de un lugar a otro, pues lo vamos a conseguir mediante un gradiente de presión. Es decir, vamos a lograr que entonces el aire tenga en un lugar determinado una presión específica, digamos, ¿no es cierto? Una presión, ¿no es cierto? Por acá, ya está. Pero conseguiremos que otro lugar tenga una presión, ¿no es cierto?, mucho mayor. Y entonces, eso es lo que vamos a hacer. El aire se va a desplazar desde los lugares donde hay una mayor presión hacia los lugares donde hay una menor presión. Eso es lo que vamos a conseguir. Ahora, ¿de qué lugares estamos hablando? Pues estamos hablando de el aire, o sea, la atmósfera, ¿no es cierto? Presión atmosférica, ¿o no? Claro, ¿no? Presión atmosférica, ¿no? Y lo otro será presión ¿de quién? Pues dentro de todos los alvéolos, los lobulillos pulmonares, ¿no? Vamos a ponerlo así, intrapulmonar. Intrapulmonar, vamos a ponerlo, ¿no? Ya está. Ahora, hay un momento en el que yo quiero que el aire vaya desde afuera, desde la atmósfera, hasta mis pulmones, o sea, hasta mis alvéolos. Pero hay otro momento en el que yo quiero que vaya al revés. ¿Y cómo voy a conseguir? Ah,
tendré entonces que generar aquí una presión muchísimo mayor. Claro, entonces habrá un momento en el cual yo voy a generar una presión sumamente alta acá y conseguiré entonces que el aire salga. No sé si te has dado cuenta, lo que entonces tengo que hacer, mi enfoque debe estar en qué, en trabajar estas presiones. No sé si te has dado cuenta. Lo que yo tengo que hacer es entonces conseguir, lo que yo tengo que hacer es conseguir que esta presión, me refiero a la presión del pulmón, esté constantemente aumentando y disminuyendo, o sea, esté variando. En un momento haré que la presión, en un momento haré que esta presión, repito, en un momento haré que esta presión sea menor que la presión del aire y entonces el aire entrará. Y en otro momento haré que la presión sea mayor que la del aire y entonces haré que el aire salga. ¿Se han dado cuenta? Entonces mi trabajo debe centrarse en estas dos presiones, en estas dos presiones, que al fin y al cabo lo que, de lo que se trata es de trabajar con la presión pulmonar. Lo que se trata es trabajar con la presión del pulmón, disminuyéndola por debajo de la presión atmosférica y aumentándola por encima de la presión atmosférica. Eso es lo que yo tengo que hacer. Claro, solamente puedo variar la presión intrapulmonar, ¿no? O ustedes podrían variar la presión atmosférica. ¿Usted podría variar la presión atmosférica? No, sí, la presión atmosférica no la vamos a poder variar. Entonces, lo que sí podemos variar es la presión del aire dentro de nuestro pulmón, haciendo que ésta sea inferior a la atmosférica y entonces el aire entrará. Una inhalación, una inspiración. Y luego podré hacer que la presión dentro del pulmón sea mayor a la atmosférica y entonces el aire saldrá. Una exhalación, una expiración. Entonces, Ariana, excelente, pero solo te voy a dar una referencia. ¿Ya? A ver, nos dice Ariana, por si acaso, dice, los pulmones se contraen y se expanden, así se cambia la presión del aire para que pueda entrar o salir, si no me equivoco. Así creo que es. Exacto, Ariana, es lo que hemos dicho. Nosotros entonces, como queremos que el aire esté entrando y saliendo, y sabemos que los fluidos, o sea, el aire, se mueven por gradiente de presión, entonces cuando yo haga que la presión del aire dentro del pulmón esté por debajo de la presión atmosférica, el aire entrará. Una inhalación, una inspiración. Y si consigo que el aire dentro de los pulmones aumente su presión por encima de la presión atmosférica, el aire saldrá. Es una exhalación, una expiración. En conclusión, nuestro trabajo consistirá en variar la presión del aire dentro de los pulmones. Y como tú bien lo dices, entonces lo que vamos a hacer es trabajarlo, como quiero variar presión, lo que voy a hacer es variar su volumen. Volumen. Y entonces ahí, recuerdan ustedes, ¿no? Su fórmula esta pavo-pavo, ¿sí o no? Claro, lo que yo voy a hacer es aumentar el volumen, y si yo aumento el volumen del pulmón, ¿qué pasa con la presión dentro? ¿Qué pasa con la presión del gas, ¿no? Si yo aumento su volumen. Con todas las otras condiciones constantes. ¿Qué pasa si yo aumento el volumen de un gas? ¿Qué pasa con su presión? ¿Aumenta o disminuye? El doctor Yupanqui dice disminuye. Fátima dice que aumenta. ¿Qué opinan los demás? Jerlis dice que aumenta. Ariana duda, pero dice que aumenta. ¿Nadie más? Maldonado, Catherine nos dice que aumenta. Nicole nos dice que disminuye. Jerlis, supongo que quiso decir disminuye.
Melanie nos dice que aumenta, Francisco que disminuye, Fátima que disminuye. Ujú. Cambia de respuesta Fátima ahora, ya está, muy bien. Está bien, Fátima. En efecto. Señores, a ver, solo les quiero, no sé, dar un ejemplito. ¿Alguna vez han cogido ustedes, no sé, una bolsa cualquiera, una bolsa de plástico, y luego la amarraron, ¿no? La ataron, llena de aire, ¿no? Y la empezaron a presionar. Si la empezabas a presionar, ¿no es cierto? Claro, aumentabas la presión, ¿no es cierto? Ya está. Pero mi pregunta es, ¿qué pasaría si de pronto ahora, claro, usted expande la bolsa? Dime, ¿la presión del aire se mantiene, aumenta o disminuye? Si usted estira la bolsa, sin romperla, claro, ¿no? Mi pregunta es, ¿qué pasa con la presión del aire que está dentro? ¿Aumenta o disminuye? Claro, la bolsa ya no va a quedar, ¿no?, apretadita. Si tú la expandes, entonces más bien ahora queda ligeramente flácida. Eso quiere decir que el aire ahora, al haber aumentado su volumen, ¿qué pasó con su presión? Disminuyó. Claro, es inversamente proporcional. Si yo aumento el volumen, disminuye la presión. Claro, así es, Nicole. Perfecto. Otro ejemplito. ¿Han visto ustedes los balones de gas? Salvo usted tenga gas, ¿no es cierto?, por tubería, ¿no?, que llegue a su casita. La mayoría todavía seguimos comprando balones de gas. Cuando usted compra el balón de gas, eh, no sé si alguna vez lo has, ahí está haciendo su cherry, Fátima, eh, si alguna vez han visto ustedes o han movido el balón y han escuchado que adentro hay como un líquido, ¿no? Sí, un líquido. Tú dices, total, yo he comprado gas, no he comprado un líquido. Señor, lo que pasa es que usted ha metido tanto gas ahí, lo ha presionado tanto, lo has presionado tanto a ese gas que se ha convertido en líquido. Está licuado. Lo mismo pasa, ahí está el doctor Yupanqui, supongo, nos hace una referencia más interesante. ¿Han visto ustedes eh, los encendedores? Estos que la gente que fuma utiliza, ¿no? Han visto que dentro del encendedor hay un líquido, ¿cierto? Y cuando de pronto encienden, este líquido al salir no es líquido, es un gas. Claro, lo que pasa es que a mayor presión, el gas se licúa y se convierte en un líquido. ¿Y por qué lo han presionado tanto? Para que ocupe menos lugar, pues. ¿Me dejo entender? Entonces aquí se trabajan con estos temas, ¿ya? De presión. Lo que nosotros hacemos es simplemente, recuerden, yo les comenté que cada alveolo difícil no podría tener la fuerza como para variar presión y hacer que el aire esté entrando y saliendo. Entonces lo que en realidad hacemos es todos los alvéolos a la vez los vamos a expandir y comprimir. Y eso lo vamos a conseguir porque lo vamos a rodear, lo vamos a revestir a todos de un tejido esponjoso. Y este tejido esponjoso, miren, este tejido esponjoso, por favor, présteme atención. Este tejido esponjoso lo vamos a rodear, ¿no es cierto?, como una especie, ¿no es cierto?, de papel film, o este papelito como si fuera un plástico, ¿no?, que le ponen encima y que queda pegadito a las cosas, así. Ya. Y ese film que le vamos a poner encima, que se va a llamar pleura, esto lo va a mantener pegadito a todos los otros órganos que están alrededor. Excelente, Matías. Se llama pleura. Muy bien. Esta pleura,
¿De acuerdo? Esta pleura va a mantener a los pulmones totalmente adheridos a, fíjese, primero, un músculo aquí debajo con forma así cóncava. ¿De quién se trata? Diafragma. Luego, un hueso que está aquí, en esta parte, que es plano. ¿De acuerdo? Que se llama esternón. Y luego unos huesos que cruzan así, que se llaman costillas. Ah, así es, señor. Entonces yo voy a tener mis pulmones pegados a las costillas, ¿correcto? Así es. Pegados al diafragma, ¿correcto? Ujú. Y entonces lo que yo voy a hacer es, en un determinado momento, fíjese, en un determinado momento, lo que yo voy a hacer es expandir, expandir, descender mi diafragma. ¡Wow! Entonces lo que voy a hacer es obligar a que el volumen del pulmón aumente, porque ya te digo que el pulmón está pegadito a las costillas y a los músculos que hay entre, entre una costilla y otra. Toda esta parte de acá está cubierta de músculos, músculos también aquí. Entonces, imagínense, ¿qué hacemos? Expandimos, elevamos el esternón, expandimos las costillas, ¿no es cierto? Descendemos el diafragma, olvídate, hacemos que el volumen del pulmón ahora pase a ser, miren, 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 concéntrate, ¿ah? El volumen del pulmón ahora va a ser este más o menos, así. ¿Qué pasó con el volumen del pulmón? Aumentó. Y si aumenta el volumen del pulmón, ¿qué pasa con la presión del aire dentro? Disminuye. Por consiguiente, ¿el aire sale o entra? El aire se mueve a favor del gradiente. La presión atmosférica sigue siendo la misma. Lo que usted ha hecho ha sido variar la presión dentro del pulmón, disminuyéndola por debajo de la presión atmosférica. Conseguimos que el aire entre. Correcto. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Entonces ahora sí vámonos a un gráfico que nos ayude un poquito más. Este de aquí. Mírenlo. ¿Se han dado cuenta? Miren, miren los. Así es, una inhalación, una inspiración, Fátima. También le dicen así, inspiración. Mire usted, entre estos dos casos, cómo ha cambiado la forma y tamaño y volumen del pulmón. ¿De acuerdo? ¿Ya se dio cuenta? En este caso, me refiero a la izquierda, al lado izquierdo, lo que usted ha hecho es aumentar el volumen del pulmón. Ojo, aquí hemos aumentado el volumen del pulmón. Y si hemos aumentado el volumen pulmonar, hemos aumentado el volumen, ¿qué hemos hecho con la presión? La presión ha disminuido. Y hemos logrado entonces que la presión del aire dentro del pulmón, miren acá, sea menor que la presión de ¿quién? Del aire que está afuera. Al conseguir que sea menor, entonces, ya lo hemos dicho, el aire entra. El aire entra. Una inhalación. Una inhalación. Una inspiración. ¿Qué actividades hemos hecho para lograr esta inspiración, esta inhalación, este aumento del volumen del pulmón? Primero, el diafragma tiene que haber descendido. Y eso lo conseguimos contrayendo el diafragma. ¿De acuerdo? Repito, contrayendo el diafragma. Entonces empezamos. Contracción pulmonar. ¿De acuerdo? Contracción pulmonar. Descenso del pulmón. ¿Qué más hicimos? Bueno, hemos expandido la caja torácica. Hemos expandido la caja torácica. Sí, hemos elevado, ¿no es cierto?
el esternón, la cintura escapular, etc. Bueno, y todo esto es un trabajo muscular, por si acaso, incluyendo al diafragma, que también es un músculo. Si se dan cuenta, todo esto es un trabajo muscular para variar, para aumentar el volumen del pulmón. Es un trabajo muscular. Se llaman músculos respiratorios. ¿Cuál será el principal músculo respiratorio? El diafragma. Ahora buscamos lo contrario, exhalar. ¿Qué cosa crees que haremos con el pulmón? Lo vamos a comprimir. Lo vamos a comprimir ahora. Vamos a reducir su volumen. Muy bien. Y para reducir su volumen, entonces, la caja torácica se va a comprimir, se va a cerrar, ¿no es cierto? El diafragma va a ascender, o sea, se va a relajar ahora. Aumentaremos la presión consiguiendo, ¿qué cosa? Disminuir el volumen. Entonces, ahora veámoslo así. Ahora vamos a conseguir la disminución del volumen pulmonar. Vamos a disminuir el volumen pulmonar. Disminuyendo el volumen, como lo hemos dicho, aumentará la presión. Así es. Y al aumentar la presión, aquí está, al aumentar la presión ahora del pulmón por encima, ojo, por encima, ¿no es cierto? Que la presión del aire, aquí está abajo, mírenlo, presión del pulmón por encima que la presión del aire. Al ser esta mayor, entonces el aire ¿a dónde se va a desplazar? Desde el pulmón hacia afuera. Es decir, vamos a conseguir una exhalación. Una exhalación. Entonces el diafragma está constantemente contrayéndose y relajándose, contrayéndose y relajando. ¿Cierto? A ver, rapidito. Como un ping-pong, dígame, contracción diafragmática, ¿inhalación o exhalación? Ajá, ya ves, Jimena. Contracción es una inhalación. Correcto. Un aumento del volumen pulmonar. ¿Con quién se asocia? ¿Con exhalación o con inhalación? Aumento del volumen pulmonar. Claro, es lo mismo, ¿no es cierto? Así es. Entonces, el descenso del volumen pulmonar y una relajación del diafragma se asocian con una exhalación. Repito, esto ha sido un trabajo, muscular, ¿de acuerdo? Muscular, músculos respiratorios. Ahora, los músculos respiratorios tienen una doble inervación, o sea, un doble control nervioso. Voluntario e involuntario. Sí, voluntario e involuntario. Usted puede poner en automático su ventilación, ¿no es cierto? Su ventilación. Y quien se hará cargo de ello es el bulbo raquídeo. Repito, bulbo raquídeo. El bulbo raquídeo es quien puede controlar entonces, ¿no?, estos músculos respiratorios y por consiguiente hacerse cargo de una ventilación, o sea, de una inspiración y expiración, ¿no? Inhalación, exhalación. Pero también usted puede voluntariamente, en el momento que usted quiera, ¿no?, desarrollar una inspiración o una exhalación forzada. ¿Listo? Muy bien, en esto sí hemos gastado energía, en el traslado del aire.
en variar el volumen pulmonar. En esto sí hemos gastado energía. En lo que no hemos gastado nada de energía es en la difusión de gases, es decir, en el intercambio oxígeno y CO2 en el alveolo, entre el aire y la sangre, en ese intercambio, en esa difusión de gases. Recuerden que usamos difusión simple. Solo necesitamos gradiente y concentración y nada más. No gastamos energía. Decíamos, Ariana, que el bulbo raquídeo es quien controla nuestro proceso de ventilación. ¿A qué llamamos ventilación? Pues llamamos ventilación a la suma de una inspiración más una, ¿no es cierto?, expiración. ¿Ya? Expiración. ¿Listo? Muy bien. Si nosotros hablamos entonces de ventilación, la suma de inspiración más expiración, mi pregunta es, normalmente, así como está usted en este momento en estado de reposo, ¿cuántas ventilaciones por minuto usted desarrolla? Repito, ¿cuántas ventilaciones en estado de reposo? ¿No? ¿Cuántas ventilaciones usted desarrolla? Dígamelo. ¿Ni idea? Bueno, eso se llama frecuencia respiratoria. ¿De acuerdo? Así es. Y la frecuencia respiratoria, nuestra frecuencia respiratoria es de 14 a 18 ventilaciones por minuto. Repito, en estado de reposo. ¿Ya? Así es. Nuestra frecuencia respiratoria, vamos a ponerlo por acá, es precisamente de 14 a 18 ventilaciones por minuto. ¿Ya? De 14, perdón, a 18 ventilaciones por minuto. Así es. Ahora, ¿es probable que en algún momento aumente esto? Oh, sí, claro. Se producen de pronto incrementos o descensos y le ponemos los prefijos taqui y bradi. Así es. La raíz que vamos a usar es nea. Entonces usted va a tener una taquipnea o una bradipnea. Sí, claro. Cuando empezamos a desarrollar alguna actividad física, Rocío, no se olvide, ¿quién es el encargado de controlar frecuencia respiratoria? ¿Lo dijimos? ¿Quién? El bulbo Bulbo raquídeo. Correcto. Es el bulbo raquídeo entonces el que empieza, ¿no es cierto?, a incrementar nuestra frecuencia, o sea, una taquipnea. Una de las cosas, uno de los eventos característicos, cuando usted empieza ya a entrar en un profundo sueño, o sea, cuando se empieza a dormir, mejor dicho, cuando se empieza usted a quedar dormido, ¿no? ¿Cuál es la característica? Que esta persona empieza a respirar más lento, más lento. No es que va a dejar de respirar, no, pero empieza una bradipnea. ¿Mm? Así es.
¿Listo? Muy bien, veamos entonces lo último ahora. Ya tenemos claro todo esto, ¿no? Músculos respiratorios, ¿no? Contracción del diafragma, relajación del diafragma, por si acaso, nomás. Después les voy a preguntar. Aquí está nuestra respiración externa y nuestra respiración interna y vean cómo está relacionado con el tema circulatorio. Claro que sí, que es el capítulo siguiente que vamos a trabajar, circulación. ¿De acuerdo? Así es. Eh, bueno, ¿dónde se desarrolla tu respiración interna? ¿En alvéolos o en los tejidos de tu cuerpo? ¿Dónde? Los tejidos. Así es. Y en los alvéolos se produce la respiración externa. Externa, correcto. Nosotros no intercambiamos, nuestros tejidos no intercambian gases con el entorno. Hay un líquido circulante que hace este doble intercambio, hace una respiración interna y luego en nuestros órganos respiratorios se encarga de una respiración externa. ¿Ya? Y bueno, este es nuestro pigmento respiratorio. Recuerdan, ¿no? Lo que habíamos dicho con respecto a esto de pigmentos respiratorios. Ayuda al paso del líquido circulante. ¿De acuerdo? Ajá. Habían otros pigmentos respiratorios, recuerden, ¿no? Habíamos hablado de hemocianina, habíamos hablado de eritrocruorina, como otras diferentes, eh, otros diferentes pigmentos respiratorios, ¿no? Ajá. Entonces, nos dice Rocío, la hemoglobina lleva dentro de sí el oxígeno. Ajá, ya, claro, miren, aquí está la hemoglobina, con sus 4 subunidades proteicas, ¿no? Ahí están sus protómeros. 2 alfa, 2 beta, correcto. Y vean que dentro de cada protómero hay un grupo hemo. Hemo con H, ¿ya? No hemo como tus amigos. Ahora, escúchame. Este grupo hemo tiene este bendito átomo de hierro, miren su estado de oxidación, 2 más. ¿Para qué? Para que él pueda unirse con el oxígeno molecular, con el O2. ¿Ya? Entonces, aquí cada uno tiene un átomo de hierro, entonces puedo llevarme 4 átomos o 4 moléculas, ¿no? De oxígeno, diatómico, correcto. Y así es como se produce este intercambio de gases. Repito, por favor, mire usted el intercambio de gases, ¿no? Y cómo finalmente se transporta el O2 y el CO2 en la sangre. ¿De acuerdo? Repito, lo que estamos por ver ahora es cómo se transporta el O2 y el CO2, ¿ya? O2 y CO2, cómo se transportan en la sangre. En la sangre. El oxígeno viaja de 2 maneras y el CO2 viaja de 3 formas. Miren que en ambos casos la hemoglobina participa en el transporte de ellos.
Repito, la hemoglobina participa en el transporte de O2 y también participa en el transporte de CO2. Oxígeno unido a hemoglobina se denomina oxihemoglobina. ¿Ha visto usted qué porcentaje transporta oxígeno? Bajo esta modalidad, el 97%. El 3% restante viaja simplemente disuelto en el plasma. Plasma es la porción líquida de la sangre, la sustancia intercelular de la sangre. Eso es plasma. Entonces, la hemoglobina es el principal instrumento para transportar oxígeno en sangre. Mire el caso del CO2. Una parte va a ir unida a la hemoglobina. CO2 unido a la hemoglobina. Se va a denominar carbaminohemoglobina. 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 No carboxihemoglobina. Carboxihemoglobina es cuando se une el monóxido a la hemoglobina. Pero nosotros no estamos hablando de monóxido, sino de dióxido. 23% bajo la modalidad carbaminohemoglobina. Otro tanto, el 7%, disuelto en el plasma. Pero mire usted cuál es la forma más abundante de transporte del CO2 en la sangre. El famoso ion bicarbonato. Esa es la forma como prioritaria y más abundante se transporta el CO2 en la sangre. Ojo, y además de pasadita, este ion bicarbonato en la sangre actúa como buffer. Así que hay un ganar-ganar, ¿no?, en este transporte. Profesor, el dióxido de carbono va por la sangre como ion bicarbonato. Va en la sangre, pero bajo la forma de ion bicarbonato. O sea, mira, ocurre esto. Mira. El CO2 que es producido en los tejidos, el gráfico de la parte superior es el que menciona justamente esto. Mire usted aquí. El CO2 producido en los tejidos se combina con el CO2 difunde, ¿no? Difunde de los tejidos hacia la sangre. En la sangre se encuentra con agua, ¿no es cierto? Y forma, obviamente, mira, este ácido carbónico. Pero inmediatamente trabaja una enzima, ¿no es cierto?, una anidrasa, y lo que hace es inmediatamente convertirlo en bicarbonato. Como bicarbonato, porque mira, lo disocia, ¿no es cierto? Este ion bicarbonato luego es liberado y viaja simplemente en el plasma de la sangre. Y así como bicarbonato no es, ¿no es cierto?, dañino, como si sería en el caso de un ácido carbónico. Entonces, bueno, así es como viaja en el plasma, como bicarbonato. Y luego, cuando llega la sangre al alveolo, este es el otro caso ahora en el alveolo. En el alveolo llega el bicarbonato y este bicarbonato inmediatamente, ahora miren, hace lo inverso. Pasa a ácido carbónico, luego pasa a agua y nuevamente aquí se libera el CO2 y el CO2 difunde al alveolo y se va del organismo. Entonces, aquí viene
lo más interesante. ¿Cómo viaja? En realidad, entonces, la mayor parte del CO2 no viaja dentro del glóbulo rojo como carbaminohemoglobina. Viaja en el plasma, pero bajo la forma de ion bicarbonato. Eso es lo más interesante. Profesor, usted había mencionado el grupo hemo. Sí, hemo es el nombre de este componente donde se encuentra el hierro, pero dentro de la hemoglobina. Aquí, esto es lo que están ellos representando como unas pequeñas tablitas, ¿no? Esto es simplemente el complejo hemo, que forma parte de la hemoglobina, ¿no? Por eso el nombre hemoglobina. ¿Listo? Esa es la parte en la que contiene el oxígeno con el No, hierro. en el hierro. El hierro es el que se une al oxígeno para transportarlo y luego se puede desligar de él, ¿no? Porque el trabajo de la hemoglobina es transportar el oxígeno, no consumir el oxígeno. ¿Listo? Muy bien. Esto es entonces respiración. ¿De acuerdo? Esto es respiración. Un detalle interesante es recordar, como ya habíamos visto, ¿no? Los diferentes elementos o estructuras de respiración. ¿Ya? Pero bueno, luego iremos por ahí. Lo otro es lo que nos había preguntado Aide, y creo que de pronto sería necesario que podamos reforzarlo. Tiene que ver con precisamente digestión de los principales alimentos que tenían, ¿no es cierto? Ahora, recordemos componentes de las secreciones digestivas. Componentes. A ver, ¿qué secreciones digestivas teníamos? ¿Cuáles habíamos visto? Recuerden ustedes. La primera, saliva, ¿cierto? Saliva. Luego, ¿qué otra secreción digestiva tenemos? ¿Ah? Amilasa pancreática. Secreción digestiva. Secreción. A ver, los voy leyendo. Mucina. Bilis, jugo gástrico, jugo pancreático. Falta uno. A ver, aquí recién te leo, Rocío. ¿La hemoglobina es el único buffer que actúa en la sangre? No, hay otros, pero es el principal, ¿ya? Entonces, saliva, ya, jugo gástrico, bilis, jugo gástrico, jugo pancreático. Falta jugo intestinal. Muy bien, ahora sí, ¿ya? Esas son todas las secreciones. Secreciones, ¿ah? Gracias. No, nada, al contrario, Rocío. Saliva. Empezamos ahora con jugo gástrico. Ya está. ¿Qué otra secreción hemos dicho que podíamos encontrar? Bilis. 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 Luego el jugo. ¿Qué otro jugo falta? Jugo pancreático. Ya. Y luego nos falta el jugo intestinal. ¿Sí o no? Nos falta jugo intestinal. Ya estamos. Jugo intestinal. Ya está. Esas son las secreciones.
¿Quién recuerda las principales enzimas en cada uno de ellos? Vamos a colocar enzimas, enzimas, por favor, en cada uno de ellos. ¿Ya? Enzimas. ¿Qué enzimas encontramos en el jugo pancreático, en el jugo intestinal, en la saliva, en fin? A ver, díganme. A ver, los voy leyendo. Empecemos con saliva. Ajá. En la saliva, amilasa. Muy bien, Facundo, la lisozima. Eso es cierto, ¿no? Solo que como digestiva nos quedábamos con amilasa. Así es, Jason. Hay una lipasa, pero que no actúa ya en estado adulto, ¿no? En estado adulto, principalmente la saliva trabaja solamente con amilasa como enzima digestiva. Pusimos entre paréntesis a la lisozima, porque aun cuando no es digestiva, pero digamos que también es una enzima, ¿no? Esta es la que degradaba ureína, ¿recuerdan, no? Claro, así es. Empecemos. Jugo gástrico. Ajá, perfecto. Jugo gástrico tenemos, ¿qué cosa? Pepsina, ¿cierto? Pepsina, muy bien. Pepsina. Y luego, de pronto, ¿no es cierto? Podríamos tener, a ver, ¿qué otra secreción que no sea enzimática? A ver, ¿cuál sería? Otra secreción que no sea enzimática. Ácido clorhídrico. ¿Recuerdan? Y falta una más todavía. El factor intrínseco. Bien, Rocío. Bien. Ajá. Uy, Romina, cierto, nos faltó poner a la mucina, pues no en la saliva, como otro componente. Cierto, cierto, cierto. Ajá. Gracias, Romina. El famoso factor intrínseco. El famoso factor intrínseco aquí. ¿De acuerdo? Muy bien. En bilis, a ver, el primero que me dice una enzima de la bilis. Ajá. No cayeron. Muy bien. No presenta enzimas. Muy bien. Y entonces, si no tiene enzimas, ¿qué cosa tiene? Recuerden, lo primero, sales biliares. ¿Qué más tenía? Fosfolípidos. ¿Qué más? Colesterol. ¿Qué más? Bilirrubina. Ujú. Claro, y después tiene iones, bicarbonato, ¿no? Etcétera. Así es. Profesor, Dímelo. tanto la bilis y el jugo pancreático tienen el ion bicarbonato. La bilis tiene bicarbonato, el jugo pancreático también. ¿Ya? Sí. Bien, a ver. Entonces, enzimas en jugo pancreático. ¿Hay una amilasa? Sí. ¿Qué más hay? Nucleasas, muy bien. Lipasas, muy bien. Y luego viene tripsina, quimio
tripsina, ¿no es cierto? Y carboxipeptidasa. Ujú. Así es. En el jugo intestinal, ¿qué encontrábamos? Sí, Jason, cuando decimos nucleasas nos estamos refiriendo a ARN-ASA y ADN-ASA, ¿no? Así es. Aquí en el jugo intestinal encontramos una lipasa, ¿no es cierto? Una lipasa, una peptidasa y las disacaridasas. Peptidasa y disacaridasas, correcto. Así es. Ujú. Listo, esas son todas las secreciones. Ahora, lo que podemos recordar también es cómo se digerían los diferentes alimentos, ¿no? Sí, Rocío, también tenemos bicarbonato en el... Miren, a ver, hablemos de pHs, ¿ya? Para más o menos ubicarnos. ¿La saliva qué pH tiene? La saliva tiene un pH de más o menos 6.8, ¿no? Ligeramente ácida. ¿El jugo gástrico qué pH tiene? Al contrario, bajísimo, Romina. Más que elevado, bajísimo. Estamos hablando cerca 2.5, ¿no? 2.5, por ahí, alrededor de 2.5 debe estar el pH, ¿no? Del jugo gástrico. Bastante eh, ácido, ¿no? Claro. Ajá, está bien, Romina. En realidad 2.5, pero la secreción directa podría llegar a tener un pH cercano a 2. Uno es bastante ácido. En realidad el jugo gástrico va más o menos en un rango de 2 a 2.5, ¿no? Profesor, pero el jugo gástrico no era uno, o era el ácido clorhídrico que le daba esa acidez. Claro, lo que pasa es que, ajá, estamos, ¿de acuerdo? Miren, o sea, la secreción del jugo gástrico contiene ácido clorhídrico, lo cual sí le da un pH bastante ácido, ¿no? Vamos a trabajarlo en torno a 2, ¿ya? En torno a 2. ¿Y qué es lo que le da la acidez al jugo gástrico? El propio ácido clorhídrico. Ese es el encargado de darle este nivel de acidez. ¿De acuerdo? Y Romina, este es el más ácido. ¿Por qué? Porque la bilis tiene un pH alcalino. ¿Ya? Sí. La bilis tiene un pH más o menos entre 7.5 por ahí. 7.5 hasta, digamos, casi 8. ¿Ya? Es alcalina, la bilis. Y el jugo pancreático, mucho más. ¿Ya? El jugo pancreático, este sí supera o llega fácilmente a 8, ¿no es cierto? Fácilmente llega a 8.
Entonces, ¿qué es lo que en realidad le da este nivel de alcalinidad al jugo pancreático y a la bilis? El ¿El contenido de bicarbonato? bicarbonato. El contenido de bicarbonato. Claro que sí. Así es. Jason, el factor intrínseco, ¿de acuerdo? Es un pequeño polipéptido que va a ser útil en el intestino grueso para poder absorber con mayor facilidad la vitamina B12. Repito, B12. ¿De acuerdo? Así es. Ujú. Nada, al contrario. Listo, entonces tenemos todas las secreciones. Vamos a ver la digestión entonces, por favor. ¿Ya? Recordemos. ¿Dónde empieza la digestión de carbohidratos? ¿No? ¿Dónde empieza la digestión de carbohidratos? La digestión de carbohidratos empieza en, ¿La boca? claro, empieza en la boca, ¿no es cierto? Empieza en la boca. Eh, y obviamente a partir de qué? Del propio almidón, ¿no es cierto? El almidón, ¿no es cierto? El almidón es degradado, ¿no es cierto? El almidón es degradado en boca por amilasa salival, ¿cierto? Por amilasa salival. ¿Y en qué es descompuesto? ¿En qué se descompone? Se descompone en amilosa, ¿no es cierto? Amilosa. ¿Y qué más? ¿Dextrinas? Y pequeñas dextrinas. Dextrinas, que son oligosacáridos. ¿Ya? Amilosa y dextrinas. ¿Ya? Ya está. Luego, esto ha sido en dónde? En boca. Pasamos el estómago y no ocurre nada en el estómago. Y a continuación viene la otra amilasa, ¿no es cierto? La otra amilasa, que es la amilasa pancreática. Así es. Entonces estamos hablando de intestino, intestino delgado. Y finalmente, estas amilosas, dextrinas, ¿no es cierto? Se terminan convirtiendo en ¿qué? En disacáridos. Hasta disacáridos llegan, pues. Claro, disacáridos. ¿De acuerdo? Y ahora Profesor, vienen, dímelo, ¿y ahí dónde entra la pepsina? pero la pepsina no digiere carbohidratos, por eso no está aquí. Claro, la pepsina es para digerir proteínas, por eso no está presente aquí. ¿De acuerdo? Ujú. Y finalmente nos quedamos aquí en qué? En monosacáridos. En monosacáridos. Ya está. Y así como monosacáridos, ¿a dónde se absorben? ¿Recuerdan? ¿A dónde se absorbían estos alimentos o estos nutrientes ya? ¿A dónde? A la sangre. Correcto. Estos se absorben a la sangre. Así es. A la sangre. A ver, los leo, por ahí que hay alguna pregunta.
Sí, Rocío, quedó claro lo que era una dextrina, ¿no? Es un oligosacárido. Ujú. Tranquila, Fátima, con el English. Ujú. Fiorella, lo que se digieren son los alimentos. Los nutrientes ya se absorben, ¿ya? Entonces, la digestión de alimentos. Acaba en el intestino delgado. Ahí acaba, así es, acaba en el intestino delgado. La absorción de nutrientes sí se produce en el estómago, en el intestino delgado, mayoritariamente aquí, en el intestino delgado, cerca del 90, entre el 85 y 90% de todos los nutrientes que se absorben en el intestino delgado. Pero también se absorbe otro poquito, otro tanto, en el intestino grueso. ¿De acuerdo? Nada, al contrario, Fiorella. Sí, claro, Rocío, por eso lo acabamos de decir. La mayor parte se absorbe en el intestino delgado, entre un 85 y 90. Pero el resto, todo lo demás, se absorbe entre el estómago y el intestino grueso. Claro, en el intestino grueso, por ejemplo, ahí es donde se absorbe esta famosa vitamina B12, ¿no? Con la ayuda del factor intrínseco, ¿no? Ujú. Perfecto, qué bueno, está bien, Rocío. Listo, ¿cómo se digiere una proteína? Ahora sí, ojo, a ver un momentito. Esto ha sido en boca, no se olviden, lo del almidón, la amilodextrina y todo lo demás, eso ha sido en boca, ¿no es cierto? Recuérdenlo, ¿ah? O sea, a ver, vamos a ponerlo por aquí, punto, para que no lo olviden, ¿ya? Esto de aquí ha sido en boca, ¿de acuerdo? Y luego esto de aquí ha sido en intestino delgado. Todo esto de aquí ha sido en intestino delgado. Boca e intestino delgado. ¿De acuerdo? No ha habido ninguna actividad gástrica aquí. No se digiere nada de carbohidratos en el estómago. ¿Listo? Francisco, espéranos, ahí vamos con los triglicéridos. Digestión de proteínas. Digestión de proteínas. Ujú. A ver, vamos vamos a ver por aquí. Si tenemos nosotros, ¿no? Ahora, ojo, ojo, este, ojo, ¿ah? Tenemos nosotros ahora una proteína aquí, ¿ya? Una proteína. ¿Cuál es la principal enzima? La principal enzima es la pepsina, pepsina. Pero esto ya es en el estómago, ¿ah? Esto no es en la boca, claro. ¿Y en qué se convierten entonces estos señores? Pues se convierten en unas peptonas, ¿no es cierto? O en unos oligopéptidos, ¿de acuerdo? Oligopéptidos y peptonas. Y ahora vienen un paquete de enzimas enorme, ¿no? Porque ahora vienen la tripsina, ¿no es cierto? Quimiotripsina, la carboxipeptidasa, ¿no es cierto? ¿Me dejo entender? Y además falta la peptidasa intestinal, ¿sí o no? La peptidasa intestinal.
Todas estas enzimas vienen aquí. Y entonces, ¿qué obtenemos acá? ¿Qué obtenemos? Pues aminoácidos. ¿De acuerdo? Aminoácidos. Listo. Ahora, un momentito. Ya dijimos que esto, ¿dónde empezó? En el estómago. Esto no empezó en la boca. Esto empezó en el estómago. Si algo tendríamos que añadir por aquí, es de pronto, ¿no es cierto?, la participación del ácido clorhídrico aquí, ¿no es cierto? Solo que no lo olvide, sería bueno mencionar que este señor, ¿no es cierto?, no es una enzima. Me refiero al ácido clorhídrico, ¿no? No es una enzima. ¿Ya? Muy bien. ¿Hasta ahí? ¿Todo perfecto? Ya está. Ahora veamos la digestión. La digestión. Pues, Dímelo. el clorhídrico se usa tanto para activar el toxinógeno y así libre para desintegrar proteínas. Oh, te escuché entrecortado. Si me repites. Pucha, no sé si el problema soy yo o en realidad el problema está con tu conexión, pero te escucho entrecortadísimo. Por ratos te escucho, en otros momentos te he escuchado nítido, ¿no? Pero ahora te estoy escuchando entrecortado. Este, bueno, ya, felizmente no soy yo el único. Entonces, esperemos un momentito de pronto que tu señal esté mejor y nos vuelves a preguntar. Mientras voy avanzando con lo de lípidos, ¿ya? Jimena, la lipasa lo que degrada son triglicéridos, lípidos. Empezamos con un triglicérido. No, al contrario, Jimena. Acá no. Empieza primero ¿quién? Bilis. Bilis. Señores, aquí empieza la bilis. ¿Ya? No se olviden que la bilis no es una enzima. Así que entonces, la bilis, ¿en qué nos convierte al triglicérido? Lo convierte en una grasa emulsificada. Voy a ponerlo por aquí. ¿Ya? Entonces aquí lo vamos a poner al costadito. Se convierte en una grasa emulsificada. Ese es el trabajo de la bilis. Convertir el triglicérido en una grasa emulsificada. Esta grasa emulsificada es la que ahora sí es digerida por las dos lipasas. Las dos lipasas. ¿Cuáles son estas dos lipasas? Pues la lipasa intestinal y la lipasa pancreática. Y entonces terminan convirtiéndose en, o terminan degradándose hasta ácidos grasos, ¿no es cierto? Más glicerol. Así es. ¿Ya? Ácidos grasos y glicerol. Ahora sí, escúcheme. Estos ácidos grasos y glicerol son absorbidos por la célula que forma, ¿no es cierto?, las microvellosidades, o sea, por las células, antes de que lleguen a la sangre o a la linfa, en estas células que se llaman enterocitos, ¿ya? En esas células que se llaman enterocitos, por eso voy a ponerlo acá, dentro de los enterocitos, lo que ocurre es lo siguiente, que usamos a estos ácidos grasos y glicerol para construir monoglicéridos
diglicéridos más triglicéridos más, ojo, ojo, ¿ya? Más triglicéridos más unas proteínas colesterol, ¿de acuerdo? Ahora, a todo este conglomerado es lo que nosotros conocemos como, ¿de acuerdo? Es lo que nosotros conocemos como kilomicrón. Esto es lo que conocemos como kilomicrón. Entonces, un kilomicrón es un agregado supramolecular, pero que se construye y que se forma dentro del enterocito. Sí, Fátima, esas dos lipasas son la lipasa intestinal y la lipasa pancreática. Perfecto. Bien, sí. Ajá, así es, Catherine. Es grasa emulsificada, perfecto. Sí, Romina, cuando decimos grasa emulsificada es que se convierte en microgotitas. Eso es lo que hace la bilis, ¿no? Emulsificar la grasa. Perfecto. Entonces, ¿entendimos lo que era un kilomicrón? Aide, no sé si estás por ahí, creo que esta era tu pregunta inicial. Pues, está mal. Aide, qué piñas que somos, ¿ah? Ahora es cuando te escuchamos mal. ¿Y ahora, profesor? Ahora, ya, la primera parte sí. A ver. Entonces, nos pregunta aquí Romina, mientras Aide resuelve su problema de conexión. Ojalá lo llegue a resolver. A ver. Miren, todo esto que es digestión, obviamente, de triglicéridos y todo esto, empieza ni siquiera en el estómago, empieza en el intestino delgado, empieza mucho más adelante todavía. Digamos que, ¿no? Para tener más o menos una pequeña referencia, estos de aquí, ¿no? Estos de aquí donde habían empezado, estos de aquí habían empezado en el estómago, vamos a ponerlo por ahí, estómago. La digestión de las grasas empieza en el intestino delgado. Y ojo, ¿a dónde se absorben? He ahí lo interesante, ¿no? He ahí lo interesante. ¿A dónde terminan absorbiéndose finalmente el kilomicrón? ¿A dónde se absorbe? El kilomicrón se absorbe a la linfa, correcto. No se absorbe a la sangre, se absorbe a la linfa. ¿Ya? A la linfa. Y se absorbe como kilomicrón. No se absorbe como triglicérido o como ácido graso o como glicerol. ¿Ya? Se absorben como kilomicrones. ¿Y quién forma los kilomicrones? Las mismas células de las microvellosidades, o sea, los enterocitos. Ellos son los que forman estos kilomicrones. Y un kilomicrón está formado por todos esos componentes. ¿De acuerdo? Fátima, había que discriminar entre esos dos, entre el intestino delgado y el duodeno, o estaban dentro de una misma clave. Ah, si hay que discriminar, yo te diría que en realidad esa pregunta habría que corregirla. Porque es imposible que yo te diga duodeno y esté negando al intestino delgado. ¿Por qué? Porque el duodeno es parte del intestino delgado, pues. O sea, es como que te diga, no sé, pues en el colon
O en el intestino grueso, total. El colon es parte del intestino grueso, ¿no? Sí, por eso te digo, yo creo que la clave es, la pregunta puede que esté bien, ¿no? Pero, o en todo caso, recuerda bien el enunciado, porque si me preguntan dónde se inicia, o no, ¿no es cierto? Ya podría ser, ¿no? En el duodeno, ¿por qué? Por la presencia de la bilis, ¿no? Porque ahí se secreta. Pero, como te digo, habría que ser un poquito más exhaustivo en el análisis de la pregunta, ¿no? Pero así como me lo planteas, en realidad no podría yo decidir uno en desmedro del otro, ¿no? Sí, 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 sí. La digestión de grasa se da íntegramente en el intestino delgado. Empieza, claro, con la bilis emulsificándose, pero luego a continuación viene la lipasa pancreática y luego la lipasa intestinal. Y además, quien termina la digestión finalmente, si se dan cuenta, son los enterocitos, ¿no? Ellos son los que forman los kilomicrones y así se logran absorber a la linfa. ¿De acuerdo? Genial. Entonces, bueno, espero que haya servido un poco este pequeño repasito. Luego podremos ya en la siguiente sesión continuar repasando algunos temas que nos estén quedando un poco flojos para poder seguir avanzando con funciones. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Gracias nuevamente por su participación. ¿Ya? Gracias por estar siempre ahí atentos. Vamos a ir avanzando y repasando algunas cosas. Chévere, bien. Muchas gracias. Cuídense mucho.